Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando con Amelie Kim y Moisés Sánchez. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Está Pasando. Este es el espacio para conversar y reflexionar sobre los alcances y los impactos de las tecnologías y de la ciencia en nuestras vidas. Yo soy Amelie y me encuentro acá con Moisés Sánchez. Hola Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, Amelie, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Moisés, hoy vamos a conversar de algo que puede sonar un poco abstracto para algunas personas y es en realidad algo muy concreto. Sin duda es parte de nuestras vidas diarias, aunque no siempre lo podemos, concientizar. Estos son los algoritmos y para hablar de ellos tenemos el tremendo gusto de recibir a Jocelyn Simons. Jocelyn es profesora asistente del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile desde el año 2014. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Toronto en Canadá. Sus intereses de investigación están en las áreas de ingeniería de software y especialmente métodos formales, verificación y validación de programas y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Por otro lado, Jocelyn estudia cómo fomentar el desarrollo del pensamiento computacional en niños y niñas y cómo mejorar la participación de mujeres en computación y tecnología. De hecho, fue cofundadora del Grupo de Mujeres en Computación de Chile y en el año 2015 cofundó Latinite, el primer encuentro latinoamericano para mujeres en tecnologías. Hola Jocelyn, bienvenida. Hola, hola. Bienvenida, Jocelyn, a nuestro programa. Tal vez para comenzar la conversación y tomando lo que estuvimos hablando mientras preparábamos la entrada al podcast, esto de tu día media trotamundo, has vivido en un montón de países, has estudiado ingeniería, te especializaste en ciencia de la computación. ¿Cómo fue esa historia? ¿Por qué entraste en este mundo? En realidad, estos son estos mundos que uno a veces no conoce que existen, porque en realidad muchas personas no saben qué hacemos las personas que trabajamos en computación y no siempre fue lo que pensé en hacer cuando grande. De hecho, yo cuando tenía que elegir carrera para estudiar en la universidad, decidí estudiar ingeniería civil química, porque conocía la química del colegio, era algo que me interesaba. Llegué a la universidad, estudié en la Universidad de Chile también, y básicamente ahí me doy cuenta de que existe la programación y que en realidad esto me apasiona mucho más que la química y que es una carrera, que en realidad existe software, que en realidad nos controla un poco la vida hoy en día con la cantidad de dispositivos que hay. Y entonces ahí viro camino y me olvido de la química y me voy hacia la computación. Jocelyn, me imagino que tu formación académica tuvo un impacto también en la forma en que empezaste a ver el mundo. La tecnología ha avanzado mucho, se ha desarrollado bastante y hoy hay cosas que parecen de ciencia ficción. ¿De qué manera esa formación tuya ha cambiado tu visión del mundo? O sea, uno realmente ve después todas las cosas con las herramientas que uno tiene y realmente pensando en un área como tecnología que ha cambiado tanto. O sea, piensen que mi primer computador no tenía disco duro, tenían estos floppies grandes que uno metía y que entonces había que estar cambiando floppy porque eso tenía menos de 1 megabyte de datos. O sea, y hoy en día pensamos que tenemos dispositivos como estos que en realidad ya es mucho más poderoso que mi primer computador. Entonces, las cosas que podemos hacer hoy en día con tecnología han cambiado un montón y a lo mejor problemas que nosotros antes no pensábamos en resolver usando la computación, hoy día sí estamos tratando de resolverlos con la computación, porque algo que a lo mejor no es tan claro para todo el mundo es que en realidad no todos los problemas podemos resolverlos con la computación y por un tema de cuánto tiempo tomaría tratar de resolver ciertas clases de problemas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, usando algoritmos un poco más avanzados, por ejemplo, como aprendizaje de máquinas, sí podemos abordar problemas que antes no podíamos abordar.
Jocelyn, tú estás hablando de la resolución de problemas, eventualmente con la computación o sin la computación. Vamos a volver a esto pensando un poquito en la relación entre humanos y máquinas, pero antes de entrar a este tema, te quiero preguntar lo básico, que no es tan básico para nosotros. ¿Qué son los algoritmos y cómo se entrenan? Cuéntanos un poco. Ahí en realidad algoritmo significa simplemente una serie de pasos para resolver un problema, ¿ya? Donde en realidad si estamos hablando de algoritmos computacionales son una serie de pasos que de alguna manera podemos automatizar al escribirlas en un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces eso es lo que significa algoritmo, el concepto de algoritmo. Ahora, hay una nueva clase de algoritmos que han surgido en los últimos tiempos, en realidad ya más de una década que llevan bastante avance, que son los que son, no es que yo me siente a escribir las instrucciones que tengo que el computador debe seguir, sino que de alguna manera tratamos de inferir de los datos cuáles son los pasos a seguir. Y esos son los algoritmos que llamamos algoritmos de aprendizaje, donde tomamos un conjunto de datos, analizamos las relaciones que ocurren en esos datos y de alguna manera tratamos entonces de generar un algoritmo a partir de esos datos que llamamos de entrenamiento, ¿ya? Entonces, estos algoritmos de aprendizaje se construyen en base a información, ¿cierto? Y ¿nos puedes contar un poquito más justamente de dónde viene esta información, cómo se alimentan estos algoritmos? Mira, en realidad depende del problema que ustedes quieren resolver. O sea, por ejemplo, hoy en día hay, por ejemplo, en Chile nosotros como un tipo de datos que tenemos en abundancia son los datos astronómicos, que básicamente tenemos un montón de telescopios apuntando al cielo y pidiendo datos. Entonces, por ejemplo, hay colegas de míos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que estudian, por ejemplo, toman estos datos de los telescopios y tratan de, por ejemplo, identificar galaxias y otros eventos, simplemente tratando de hacer un análisis de aprendizaje de que, bueno, si una galaxia se ve de esta forma en los datos, donde pensemos que estos son datos, por ejemplo, de ondas radiales o de lo que sea que colecta el telescopio, entonces, ¿cómo puedo detectar otros objetos similares con similares características en base a los que ya conozco? Yo, tomando esa misma idea, tú mencionas de que los datos son, en el fondo, como, por decirlo así, la comida de esta maquinita que es un algoritmo y que te tira un resultado, te da un resultado que es un proceso o alguna información. Pero me imagino que hay problemáticas o temas donde es mucho más sensible esa información de la cual se nutren los algoritmos. Por ejemplo, los estados tienen que entregar subsidios, beneficios, las empresas tienen que contratar su personal y tal vez la información que usen pueda ser sensible y eso requeriría tal vez mecanismos de seguridad, de protección de privacidad. ¿Cómo trabajan eso desde el área que tú desarrollas? Ese es un punto muy importante y bueno, igual quiero corregir un poco la analogía porque está bien, es el input de la entrada de estos algoritmos, pero a diferencia de la comida no se consume, no se acaba. O sea, puedo reutilizar esos datos para otros algoritmos, otros análisis, puedo cruzarlos con otra información y hacer otras cosas. Entonces, por eso no es tan, es la entrada, pero no se consume como la comida. Y como dices tú, efectivamente hay datos que son sensibles. O sea, piensen, por ejemplo, el caso más típico dentro de nuestro país, en Chile en este caso estoy hablando, que, por ejemplo, nosotros tenemos un número identificador de las personas. Y entonces ese número identificador de las personas, el root, en realidad se puede usar para realmente identificar a una persona en diferentes datasets, en diferentes conjuntos de datos, y de esa manera a lo mejor hacer inferencias, por ejemplo, con respecto a, por ejemplo, los consumos de alimentos que tiene, por ejemplo, si consume, no sé, compra una gran cantidad de alcohol, a lo mejor eso podría afectar su prima de seguro de vida, porque no tiene una vida tan saludable como podría hacerlo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de inferencias que se pueden hacer, especialmente al juntar datos, por ejemplo, que parecen ser completamente distintos, por ejemplo, datos de la salud de la persona, por ejemplo, datos que tiene la ISAPRE, que tiene la clínica, con datos de consumo de, por ejemplo, de alimentos, de cómo conduce, si tiene o no tiene auto, etcétera. Así que, en realidad, uno como consumidor, uno como usuario de todas estas cosas, a veces como que
ni yo que trabajo en estas cosas sé dónde están mis datos, quién los tiene y qué tipo de información puede deducir a partir de mis datos. Y eso es peligroso. O sea, falta legislación seria de protección de mis datos. Bueno, nuestros datos, de todos nuestros datos. Hay un problema ahí que se da mucho en el mundo de los datos, que es la pregunta de la seguridad. ¿Quién almacena los datos? ¿Cómo los distribuyen? ¿Cómo se comercializan? Esto también se refleja en los datos que sirven para construir estos algoritmos que, como bien tú dices, no se consumen de una vez, sino que siguen estando en las bases de datos, digamos. ¿Existen mecanismos de seguridad para esto? Mira, lo que se trata de hacer técnicamente es de alguna manera asegurar, si es un equipo serio que está trabajando con los datos, de alguna manera de anonimizar un poco los datos, ¿ya? O sea, de que efectivamente guardemos información que nos sirva para el procesamiento, pero sin poder identificar a las personas que proveyeron los datos. Ahora, esto igual tiene sus limitaciones. Porque, por ejemplo, si a mí me mandan una encuesta y, por ejemplo, me piden, por ejemplo, temas de género, edad y qué estudié y dónde trabajo, ya me pueden identificar, porque en realidad en mi departamento trabajan muy pocas mujeres y de mi rango etario somos 2. Entonces, hay que tener cuidado que a veces uno técnicamente dice, bueno, anonimicé estos datos, pero la verdad es que en base al comportamiento a veces es fácil desanonimizar a las personas y identificarlas. Oye, esta persona fue a hacer este tipo de consulta y, por ejemplo, a lo mejor se hizo un test de SIDA. Entonces, es información que igual uno como persona no quiere que sea pública. Entonces, realmente es difícil realmente garantizar de que, por ejemplo, las personas que estén viendo tus datos no sean las personas que sean las que deberían estar viendo tus datos y además que van a hacer un uso ético de esta información. Sin duda, y hay un alcance, tal vez lo que tú dices nos podría indicar de que estas decisiones automatizadas tomadas mediante inteligencia artificial podrían conducir a discriminaciones. Efectivamente, porque volvamos al tema de dónde vienen los datos y en realidad si vamos a, por ejemplo, tomar datos, por ejemplo, del poder jurídico, de diferentes causas, sentencias, y por ejemplo vamos a tomar esos datos para aprender cosas, bueno, esos datos a lo mejor ya tienen un cierto sesgo, por ejemplo, de que personas de que viven en ciertas comunas, por ejemplo, reciben cierto tipo de sentencias por ciertos delitos, ¿ya? Entonces, si el algoritmo de alguna manera trata de predecir en base a los datos que ya hay, va a replicar los sesgos que ya están dentro de esos datos. Entonces, eso es un tema sumamente importante hoy en día de cómo aseguramos que en realidad estos algoritmos que ni siquiera sabemos cómo están por debajo, porque en realidad es una serie de inferencias estadísticas, entonces no es que yo pueda hacer mirar el algoritmo paso a paso y de alguna manera dar garantías de que hay un nivel de fairness, de justicia del algoritmo, de los resultados del algoritmo. Ni siquiera le puedo decir a esta persona, oye, ¿cómo calculamos tu sentencia? Porque simplemente hay una serie de inferencias estadísticas y en base a datos históricos que se generó esta sentencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado de justamente, por ejemplo, hoy en día se quiere meter mucho el tema de vigilancia, por ejemplo, por imágenes. Y la verdad es que, por ejemplo, hoy en día las capacidades que tenemos de reconocimiento de imágenes o sea, no son tan buenas. Entonces, confiar en que estos algoritmos puedan decir, esta persona es la persona que cometió este delito, con un nivel de certeza, es difícil. O sea, hoy en día, por ejemplo, Google no puede distinguir entre yo y mi hermana, que tenemos 4 años de diferencia, porque morfológicamente, físicamente, nos parecemos mucho. Entonces, yo tengo harto miedo de ese tipo de algoritmos. O sea, que pongamos cosas en producción que no entendemos bien y que pueden tener consecuencias serias en la vida de las personas. Es muy interesante, Jocelyn, porque tú eres de las personas que lo entienden técnicamente, que están desarrollando algoritmos y trabajando con ellos, y tú ya estás hablando de que no estás confiando, ¿no? Entonces, justamente hablando de confianza, yo te quiero llevar a una conversación callejera que tiene que ver con el consentimiento pasivo que nosotras las personas estamos dando a la tecnología que tenemos entre las manos, a nuestro celular, nuestro computador.
y a esta idea de que los algoritmos al final están pensando en nuestro lugar, ¿no? Que los hemos dejado pensar por nosotros, ya sea para resolver un problema.